Señores estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Pues continuamos con la materia de matemáticas con el refuerzo en esta quinta semana. El tema para tratar el día de hoy es clasificación de los triángulos. El objetivo que nos hemos planteado el día de hoy es diferenciar los distintos tipos de triángulos, así como conocer las principales propiedades de sus ángulos y sus lados. Con esto nosotros vamos a ver una pequeña clasificación de los triángulos según sus lados. Y según sus lados, los triángulos se clasifican en triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. Como ustedes podemos ver en estas imágenes, muy claramente nos dice que el triángulo equilátero es aquel que tiene tres lados iguales y sus ángulos interiores miden 60 grados. ¿Sí? El triángulo isósceles dice que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Y el triángulo escaleno dice si todos sus lados y ángulos son distintos, ¿no? Y ahí ustedes pueden observar las imágenes claramente de un triángulo equilátero, de un triángulo isósceles y de un triángulo escaleno. Ahora vamos a ir a aprender un poquito de cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a irlos viendo cada uno de ellos, sus respectivas características. Y empezamos con el triángulo equilátero. El triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados congruentes o también iguales, ¿no? Tiene también sus tres ángulos congruentes, sus tres ángulos iguales. Y aquí nos da el ejemplo, jóvenes, miren. Tenemos que el lado AB es igual al lado BC y el lado BC es igual al lado AC, ¿sí? Estos tres lados son iguales. Entonces tiene sus tres lados iguales y por coentre tiene sus tres ángulos internos iguales. Y la suma de estos tres ángulos da 180 grados. No se olvide, esto es algo muy importante y hasta puede ser pregunta de examen. ¿Sí? La suma en cualquier triángulo, la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. En cualquier triángulo, la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. ¿Sí? Entonces, digamos un ejemplo. Usted ya sabe que usted ve que es un triángulo equilátero. Si no me sale igual, pues me disculpan, ¿no es cierto? Digamos que este tiene 3, este tiene 3, por consiguiente, este tendrá 3. Y si le dicen que este ángulo vale 60 y este ángulo vale 60, y le preguntan que cuánto vale este ángulo phi, ¿cuánto debería ser usted? Usted ya sabe que el ángulo phi va a ser igual a ¿cuánto? A 60 grados. ¿Por qué vale 60 grados? Porque la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Tenemos 60 más 60, 120 más 60, 180. Y otra, si es un triángulo equilátero, nosotros sabemos que sus tres lados internos, o sus tres ángulos internos, perdón, son iguales. No se olvide, muy importante. Continuamos y vamos a ver el triángulo isósceles. ¿Qué nos dice el triángulo isósceles? Es aquel que tiene dos lados iguales. En consecuencia, los ángulos opuestos de dichos lados también son iguales. Recordarás, tiene dos lados iguales y por consiguiente tiene dos ángulos iguales. Y dice que los ángulos opuestos a dichos lados son iguales. Vamos a ver el ejemplo. Miren, aquí tenemos nosotros que el lado AB es igual al lado BC. Entonces el lado que no es igual lo vamos a llamar base, no se olviden. Y los ángulos que forman, ¿sí?, a la base, como ustedes pueden ver aquí, el ángulo alfa es igual, ¿no?
Aquí tenemos que el triángulo ABC es isósceles, por tanto, A es igual a B. El lado A es igual al lado B, nos dice, ¿no? Y por consiguiente, el ángulo alfa es igual al ángulo beta, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros aquí? Un ejemplo para que ustedes más o menos lo vayan analizando. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que estos dos lados son iguales. Vamos a decir que miden 4 y 4, ¿sí? Y vamos a decir nosotros que este ángulo, ¿sí? Que este ángulo mide 55. Ya, un ejemplo nomás. Y le pide que calcule el ángulo phi. ¿Cómo lo sacaría usted? Entonces, como yo sé que es un triángulo isósceles, ambos lados son iguales, y yo sé que estos dos ángulos son iguales, ¿sí? Miren. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? 55 más 55. Acuérdese que la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Este es phi que no conozco, es igual a 180. Muy fácil, ¿no es cierto? Mire, la suma de sus tres ángulos internos de cualquier triángulo me da 180 grados. Entonces ahora sí yo lo que hago es, estos que están sumando pasan al otro lado. Es una simple ecuación que ustedes ya lo han visto. Entonces phi va a ser igual a 80 menos, 55 y menos 55. Es 180, ¿no? 180 menos 55 y 55. 55 más 55 son 110. 110. 180 menos 110 me queda que pi va a valer, ¿cuánto? 70. Y hemos encontrado el ángulo phi. Muy fácil, ¿no? Facilito. Entonces nosotros vamos a ver un pequeño ejemplo que nos van a dar. Y nosotros ya hemos también visto un ejemplo de cómo nos pueden dar un triángulo y nos pueden pedir el valor de un ángulo teniendo el otro ángulo, ¿no? Entonces ahora sí veamos el ejemplo. Miren, aquí está el ejemplo. Dice 70, 70. Son los ángulos. Este lado es igual a este lado. Y 40, el ángulo que no conocemos. Igualito al ejemplo que ya lo vimos y lo hicimos. En todo triángulo isósceles, al lado desigual se le llama base. No se olvide. Y al ángulo que se opone a ella se le conoce como ángulo en el vértice, ¿sí? O sea que aquí este ángulo se le conoce como ángulo en el vértice o ángulo desigual. Los dos ángulos de la base siempre son iguales. No se olvide que esto se le llama base, ¿sí? Entonces son características muy fáciles que usted lo va a poder recordar. Y aquí tenemos otro ejemplo. Sí, miren cómo está ahí. Ahí está el ángulo vértice, es el de arriba. Nos dice que este lado es igual y los ángulos de la base son iguales. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora el triángulo escaleno, ¿sí? El triángulo escaleno nos dice que es aquel que tiene sus lados diferentes además sus ángulos también son diferentes, ¿ya? El escaleno es aquel que tiene sus tres lados diferentes. Miren, el lado ABC es diferente al lado AB, el lado
BC es diferente al lado AC y el lado AB es diferente al lado AC. Por consiguiente, sus tres ángulos internos son diferentes. Pero lo que no nos vamos a olvidar que al sumar los tres nos da 180 grados. ¿Sí? No se olvide. Aquí nosotros al sumar beta más alfa más pi es igual a 180 grados en cualquier triángulo, jóvenes, ¿no? No se olvide que esto nos va a ayudar mucho a resolver los ejercicios que tenemos nosotros para esta actividad. Esta de aquí, no se olvide. La suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo me da o es igual a 180 grados. Entonces ahora nosotros vamos a ver cómo se clasifican los triángulos según sus ángulos. Y tenemos el primero que es el rectángulo y nos dice que el rectángulo tiene un ángulo recto. Tenemos el acutángulo que tiene los tres ángulos agudos. Y el obtusángulo que tiene un ángulo obtuso. Muy bien, continuamos y aquí tenemos la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Dice, triángulo rectángulo, como ya lo habíamos dicho, tiene un ángulo recto que mide 90 grados y dos ángulos agudos. Triángulo acutángulo, sus tres ángulos son menores a 90 grados. El triángulo obtusángulo, si uno de sus ángulos es obtuso, o sea mayor a 90 grados, los otros dos son agudos, menor a 90 grados. La suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados, que nosotros ya lo habíamos analizado y lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces vamos a irlo analizando cada uno de ellos, igual como hicimos con sus lados. Ahora vamos a hacer con sus ángulos, ¿no? Entonces tenemos el primero que es un triángulo rectángulo. Dice, es aquel que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y que se le opone recibe el nombre de hipotenusa. Los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el opuesto se llama hipotenusa. Aquí tenemos el ejemplo, mire. Los dos lados forman el ángulo de 90 grados, no se olviden, ángulo recto, 90 grados. ¿Sí? Este cuadrito significa que es un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Entonces, mire, la suma de los otros dos nos da 90 grados y la suma de los tres ángulos nos da 180 grados. ¿Sí? Facilito, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice. Ahora vamos por los triángulos oblicuo-ángulo. Los triángulos, oblicuo-ángulo es aquel que no tiene ángulo recto y pueden ser de dos tipos. ¿Cuáles son estos? Los triángulos acutángulo, que es aquel que tiene tres ángulos agudos, como el que ustedes pueden observar acá. Ángulos agudos que son menor a 90 grados, ¿no? Y ahí ustedes tienen el ejemplo y nos dice que el ángulo alfa es menor de 90, el beta menor de 90 y el teta también menor de 90. Y nos dice que el triángulo ABC es acutángulo, ya que A al cuadrado más B al cuadrado es mayor que C al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora nosotros vamos a ver el triángulo obtusángulo. Es aquel que tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Aquí está la característica, muy claramente nos muestra. Ya sabemos que estos triángulos son aquellos que tienen los tres lados diferentes. Nos dice que el ángulo alfa es menor que 90, el ángulo beta es menor que 90, pero el ángulo teta es mayor que 90. En todo triángulo obtusángulo, el lado opuesto al ángulo obtuso es el lado de mayor, es el lado más grande, mire.
Aquí tenemos el ángulo obtuso y nos dice que el lado opuesto a este ángulo, o sea este, es el lado más grande del triángulo. El triángulo ABC es obtusángulo, obtuso en C, que sería aquí. Y aquí vuelta nos dice que A al cuadrado más B al cuadrado es menor que C al cuadrado. Y ahora vamos nosotros a ver lo que son las actividades para resolver el día de hoy, que están muy fáciles, muy sencillas para que usted las pueda desarrollar. ¿Qué nos dice las actividades? Dice, construye en tu cuaderno un triángulo equilátero, conociendo el lado y siguiendo los siguientes pasos, para lo cual necesitas un lápiz y un compás. Muy fácil, vamos a aprender cómo realizar un triángulo equilátero con un compás y un lápiz y una regla, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primeramente, llevo el lado CB sobre la recta A. Aquí está el ejemplo, usted coge una reglita y le traza una recta del tamaño que usted desee, ¿no? Una recta como le indica en la imagen, desde C hasta B. Ese tamaño lo vamos a dejar a su disposición. Usted le va a poner el tamaño que desee y se va a llamar la recta A. Luego de esto, usted lo que va a hacer es, con el compás, hace centro en C y le abre el compás hasta la otra punta que sería B. Por eso le dice con centro en C y radio CB, o sea, cojo en C la punta del compás y lo abro hasta B. Va a trazar un arco, ¿sí?, en la parte superior y de ahí hace lo contrario. Hace centro en B y lo abre hasta C y traza otro arco en la parte superior para que se corten los dos arcos y nosotros vamos a encontrar el punto en donde nosotros vamos a unir desde C hasta ese punto y desde B hasta ese punto, como ustedes están viendo aquí en la figura muy claramente, ¿sí? Miren, hago centro en C y le abro hasta acá y hago el arco hasta acá arriba. Después cambio, hago centro en B hasta C y hago el arco y se corta. ¿Y dónde se corta? Me está dando la misma distancia que hicimos nosotros con la regla, va a tener los otros lados y así hemos nosotros formado el triángulo equilátero. ¿Sí? La intersección de los arcos nos determina el vértice A del triángulo, luego une los puntos A, B, C para que pueda definir ya el triángulo equilátero. Muy fácil esa primera actividad. La segunda dice, encuentra el ángulo φ en el siguiente triángulo. Mire, muy fácil, nosotros ya sabemos, es un triángulo que, tiene un ángulo de 90 grados, que es un triángulo rectángulo. No se olvide que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Y me está dando el otro lado que dice que mide 45 grados y me pide φ. Yo creo que está muy fácil. Usted ya sabe que la suma de los ángulos interiores da 180 grados. Muy facilito, ¿no? La tercera nos dice, encuentre el ángulo φ en el siguiente triángulo. Miren, de igual manera, aquí nosotros tenemos un ángulo obtuso, miren. ¿Sí? Quiere decir que los otros ángulos tienen que ser menor a 90 grados, tienen que ser agudos. Y ya nos está dando, miren, un ángulo mide 100 y el otro mide 41. ¿Cuánto vale φ? Usted ya lo sabe cómo sacar. Es algo muy fácil. Yo solo lo que les hago acuerdo y referencia es que la suma de sus ángulos interiores me da 180 grados. Entonces, jóvenes, es un tema muy fácil, muy sencillo. Lo que yo les pido, por favor, acuérdense siempre bien las características de los triángulos. Están bien dadas, bien explicaditas y muy fácil para trabajar el día de hoy. ¿Sí? De igual manera, no se olviden, habrá la evaluación correspondiente a cada uno de los temas, ¿no? Entonces, por favor, muy fácil, muy sencillo y acuérdense que la evaluación siempre tiene mucha relación a los ejercicios de cada actividad, de cada tema. Entonces, por mí, muchísimas gracias y que tengan un excelente resto de mañana.